Cordial saludo, mi nombre es Mateo Solano Ujato, estudiante del curso de Antropología. A continuación les hablaré sobre cultura, un concepto antropológico. En el ámbito de la antropología, la palabra cultura se usa en dos sentidos muy diferentes. En un significado general, podríamos decir que la cultura es un método de hábitos y costumbres propio de los seres humanos, y el hombre lo adquiere no por un proceso biológico, sino más bien por un proceso social, transportado por la sociedad y acomodándolo como principal mecanismo para así adaptarse a un medio ambiente. En su significado particular, la palabra cultura se refiere a un grupo específico de individuos que comparten un entorno cultural dado. Además, la cultura se constituye desde la realidad en que se encuentra, adquiriendo particularidades que le son propias y que lo distinguen de las demás. Por lo tanto, la cultura está íntimamente relacionada con la existencia de la humanidad. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura es un concepto central para la antropología, ya que estudia el comportamiento humano, tales como son sus costumbres, sus tradiciones, sus valores, sus estilos de vida y su organización social. La cultura se ha transformado de dos maneras, la primera materialista y la segunda mentalista. La primera consiste en una visualización del comportamiento, es decir, lo que se puede observar de esa cultura, como lo son los elementos materiales, las cosas que identifican cada comunidad y la forma como esos individuos se adaptan a ellos mediante estos objetos. La segunda, que es la mentalista, consiste en que la cultura es una abstracción, es decir, como una serie de reglas dadas por el comportamiento y para la fabricación de esos materiales. Es importante también saber que la cultura tuvo un proceso evolutivo, aplicándola al concepto de las sociedades humanas y agrupándolas en etapas jerárquicas, como lo fueron el salvajismo, la barbarie y la civilización. En el transcurrir de la evolución, la especie humana desarrolló ciertas características que hicieron posible la aparición de la cultura. Esto conllevó a la capacidad del hombre de simbolizar el lenguaje, que le permitió comunicarse y a conservar la acumulación de las ideas. ¿Cuál es la diferencia entre sociedad y cultura? La sociedad es el conjunto de individuos que actúan juntos para conseguir un determinado objetivos comunes y que mantiene una serie de relaciones interpersonales, esto con el fin de tener una buena convivencia. Es importante entender que podemos hablar de un individuo como perteneciente a una sociedad, pero no una cultura. En términos general, la sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida, mientras que la cultura es el modo de vida de un pueblo, o sea, son sus tradiciones, sus ritos, sus ideales, los bailes y todo eso. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Con respecto a la enculturación, este término se refiere al aprendizaje tanto como consciente como inconsciente por el que todas las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Es decir, los niños adquieren los conocimientos de los que enseñan sus padres o lo que ven en su entorno o territorio. En cuanto al relativismo cultural, es el que puede existir costumbres o rasgos comunes a las demás culturas, pero manejadas desde un punto de vista diferente. Consiste en que cada costumbre es propia de un territorio y no es válida para otras culturas. Es decir, para lo que unas costumbres pueden ser buenas, para otras pueden ser malas, o incluso generar algún tipo de altercado. Un ejemplo de relativismo cultural puede ser es tener una relación sexual antes del matrimonio. Según algunas culturas es incorrecto, pero depende de los deseos de la pareja y su relativismo moral. El etnocentrismo, este consiste en que la cultura cree que es mayor o superior que las demás y juzgarlas por el comportamiento de sus individuos, pero teniendo como base sus propias normas de conducta. Resulta siempre resaltar las buenas cualidades de su cultura sobre las demás culturas.
Muchas gracias.